Buen día, hoy voy a resolver un ejercicio de una ecuación diferencial lineal. Recordemos por un momento que la ecuación diferencial lineal tiene la nomenclatura básica y' más p de x multiplicado por y es igual a r al r de x. En este caso, el r de x es diferente de 0. Por lo tanto, estoy hablando de una ecuación diferencial lineal no homogénea. Entonces, para resolver la ecuación diferencial lineal no homogénea, en este vídeo lo vamos a trabajar por la derivada del producto de dos funciones. Entonces, al observar la ecuación diferencial, lo primero que vemos para llegar a esta nomenclatura básica es que podemos aplicar algebraicamente, ¿sí?, dejar sola a la prima de y de tal manera que yo tenga que dividir toda la ecuación diferencial para x. Y al dividir toda la ecuación diferencial para x, estaría hablando de ¿qué? De y' menos 2 sobre x multiplicado por y. Eso es igual, x al cubo sobre x, se simplifica y me queda x al cuadrado sobre el seno al cuadrado de x multiplicado por la raíz cuarta de la cotangente de x. La raíz cuarta de la cotangente de x. Entonces, al aplicar o al resolver esta ecuación diferencial, primero, para hacerlo por medio del teorema, yo necesito de un factor integrante. El factor integrante va a ser igual, la fórmula es la función exponencial elevada a la integral del p de x con respecto a x. Y puedo observar que mi p de x en este caso, según la ecuación diferencial, mi p de x va a ser igual que menos 2 sobre x. Entonces tendría que reemplazar este valor. Y al reemplazarlo, ¿qué tengo? E elevado a la integral del p de x, que en este caso es menos, saco el menos de una vez por una constante, puedo sacar de una vez el 2 también, que sería menos 2 por la integral de dx sobre x. Y esto va a ser igual a ¿qué? A e elevado a la menos 2, la integral de dx sobre x es el logaritmo natural de x. Si yo aplico propiedad de los logaritmos naturales, e elevado a la logaritmo natural de x a la menos 2. Este menos 2 pasa acá, por propiedad, me quedaría la neperiana, y por lo tanto la neperiana hace que esto sea igual a x a la menos 2, que es lo mismo que yo tenga 1 sobre x al cuadrado. Entonces, una vez que he encontrado el factor integrante, este factor integrante va a multiplicar a toda la ecuación diferencial. Y al multiplicar a toda mi ecuación diferencial de origen, yo tendría lo siguiente. 1 sobre x al cuadrado multiplicado por la prima de y menos 2 sobre x por x al cuadrado, 2 sobre x al cubo multiplicado por y eso va a ser igual 1 sobre x al cuadrado por todo este término, se simplifican las x al cuadrado y me quedaría 1 sobre el seno al cuadrado de x por la raíz cuarta de la cotangente de x. Bien, entonces, una vez que ya tenemos la multiplicación del factor integrante con la ecuación diferencial, entonces, por teorema, debemos analizar que este primer término sea el resultado de la derivada del producto de dos funciones. Veamos. ¿Y cómo podemos determinar cuáles son esas dos funciones que se están derivando? Aquí, si analizamos el primer término, es 1 sobre x al cuadrado, ¿verdad? Y si analizamos la siguiente función sería y. ¿Por qué? Porque al derivar con respecto a x el producto de estas dos funciones, ¿qué vamos a tener? La derivada del producto de estas dos funciones aquí es igual a la primera, que es 1 sobre x al cuadrado, por la derivada de la segunda, que es la prima de y. Perfecto, coincide. Vamos con el siguiente término. La segunda, ¿sí?, más la segunda, es más, ojo, pero aquí está menos, ya vamos a ver por qué, más la segunda, que es y, por la derivada de la primera. La derivada de la primera es x elevado a la menos 2, o 1 sobre x al cuadrado. Si fuera x a la menos 2, si lo estoy expresando como x a la menos 2, baja al menos 2, y por teorema, la derivada de x menos 2 menos 1
viene siendo x a la menos 3, que es lo mismo que yo tenga menos 2 sobre x al cubo. Entonces se cumple que la derivada del producto de esas dos funciones es igual a 1 sobre x al cuadrado por y' menos 2 sobre x al cubo por y. Es decir, que estamos haciendo lo contrario. De una respuesta o de la respuesta a la derivada del producto de funciones, yo llego al enunciado. Algo contrario que lo que se da que normalmente se pone el enunciado y se llega a la respuesta. Pero aquí tenemos que hacer lo contrario por teorema para demostrar que eso es el resultado de la derivada del producto de dos funciones. Y esto va a ser igual a 1 sobre, el siguiente término sigue siendo lo mismo, seno al cuadrado de x por la raíz cuarta de la cotangente de x. Bien, la raíz cuarta de la cotangente de x. Entonces, como lo que yo quiero encontrar es mi valor de y, saco la integral a ambos términos de la ecuación, ¿sí? ¿Por qué? Para que no altere, y por el teorema fundamental de cálculo integral yo puedo hacer esto, siempre y cuando esté con respecto a x, y con respecto a x en ambos términos de la ecuación. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría en el primer término 1 sobre x al cuadrado multiplicado por y, y eso va a ser igual a la integral de 1 sobre seno al cuadrado de x por la raíz cuarta de la cotangente. Y esa integral pues también la podemos expresar como un simple cambio de variable. La podemos resolver como un cambio de variable. ¿Por qué? Porque si yo de pronto analizo, aquí hay una función 1 sobre seno al cuadrado de x, y 1 sobre seno al cuadrado de x, ¿qué cosa es? En trigonometría eso es la cosecante al cuadrado de x, multiplicado por 1 sobre la raíz cuarta de la cotangente de x, con respecto a x. Como les decía, hay un simple cambio de variable, ¿por qué? Porque bueno, la integral en principio estaba en función de seno y de cotangente, pero ahora acá, con las identidades trigonométricas, está en función de la cosecante y de la cotangente. ¿Qué pasa? Que con un simple cambio de variable, donde yo diga que u sea igual a la cotangente de x, la derivada de u va a ser igual a ¿qué? La derivada de u va a ser igual a la menos cosecante al cuadrado de x. Entonces, ¿tengo completo mi diferencial? Por supuesto, aunque me faltaría un signo negativo, y para que no me altere, un signo negativo afuera. Por lo tanto, esto sería igual a menos la integral de cosecante al cuadrado menos cosecante al cuadrado de x por dx. ¿Qué es eso? Es du, según el cambio de variable, sobre la raíz cuarta de la cotangente de x. Y la raíz cuarta de la cotangente de x, ¿la cotangente de x qué es? Es u. Entonces u, o raíz cuarta de u, o u elevado a la 1 cuarto. U elevado a la 1 cuarto, o la raíz cuarta de u. Es lo mismo, ¿no? Entonces ya podemos resolver esto por medio de un teorema básico. ¿Y qué tendríamos entonces? Que 1 sobre x al cuadrado multiplicado por y va a ser igual a ¿qué? A menos u elevado a la du sobre u elevado a la 1 cuarto. Esto es igual a que yo tenga expresado, ¿sí? Este u la tenga expresado como u elevado a la menos 1 cuarto. U elevado a la menos 1 cuarto. Entonces, u elevado a la menos 1 cuarto más 1, entonces tendríamos que ver a qué es igual ese valor. Tendríamos que eso es igual a u, ¿verdad? A u menos 1 cuarto más 1, sacamos un común denominador, menos 1 más 4, y esto es igual a 3 cuartos. U elevado a las 3 cuartos positivo sobre 3 cuartos. Sobre 3 cuartos. Quiere decir entonces que de aquí podríamos concluir que 1 sobre x al cuadrado multiplicado por y va a ser igual a menos 4 tercios de u. ¿Cuánto vale u? U vale cotangente de x. U vale cotangente de x elevado a la ¿qué? Elevado a la 3 cuartos. Elevado a la 3 cuartos. Más la constante de integración, lógicamente, ¿verdad? X al cuadrado está dividiendo, pasaría acá a multiplicar y nos quedaría menos 4 x al cuadrado sobre 3 multiplicado por la cotangente de x elevado a la 3 cuartos más c por x al cuadrado también, o si no una constante k. Recuerden que k puede estar expresado como constante de integración o puede estar expresado por la multiplicación de x al cuadrado y la constante c. Y pues hemos llegado a la respuesta de ¿qué? De esa
a la solución de esa ecuación diferencial por medio del teorema de la derivada del producto de dos funciones.